se dedicaban a jugar con ellos, ahora no. Entonces, por eso mucha de la influencia de la música electrónica contemporánea proviene de los ambientes académicos, incluyendo cosas como el minimalismo, la música de rey, etc. Todo eso proviene de la academia, todo eso proviene de una universidad, de la especulación de ciertos personajes eruditos investigando la naturaleza del ritmo, la naturaleza del sonido, la naturaleza de todo ese tipo de cosas. La música mínima, por supuesto, es 100% académica inicialmente. La música de rey deriva de la música académica y de la especulación con la reinvención o reinterpretación de la espiritualidad hindú dentro de la construcción de ritmos en el ambiente académico. Es otro asunto. Déjenme ver, porque quería. Todo esto me iba, ¿no? Porque sí vamos a hablar un poquito de los inicios de la historia del arte sonoro. Todo esto que va a comprender, para los que no tienen mucho conocimiento de esta historia, la existencia de estos dos mundos que constantemente interactúan, pero tienen sus características completamente independientes. Son el arte sonoro popular y el arte sonoro intelectual o académico. Interactúan continuamente, se ven de vez en cuando, salen juntos y pues cada uno duerme a veces por separado en su casa. Entonces hay conexiones por un lado, por otro lado no. Hay evoluciones, hay transformaciones, a veces evoluciona más un ambiente y después de pronto el lado académico toma ese ambiente popular, lo reconstruye dentro de un ambiente académico, genera nuevas cosas y después lo recupera, regresa al ambiente popular. El ambiente popular lo toma normalmente no de una manera profunda, pero de una manera genérica, conceptual básica, lo retoma y construye nuevos ambientes populares. Y así sucesivamente, un círculo de relaciones continuo. Todo esto porque cuando hablemos del arte sonoro, inicialmente, y también no me quisiera, como les decía, hablar de la historia del arte sonoro, nos puede dedicar más o menos una semana, o debería ser obligatoriamente la historia del esfuerzo para que se convierta en un uso académico de la universidad. Tendría que ser, no vendría nada mal que fuera parte de los cursos que se dan en el colegio también, porque tenemos una cultura obsesivamente enfrascada en el asunto visual y que ha olvidado completamente el asunto sonoro. Lo usan como una especie de aislamiento extra, como una ayudita, etc., pero no realmente como si el sonido tuviera derecho independiente de participación en los ambientes intelectuales. Lo típico es, por ejemplo, si yo voy a una escuela de comunicaciones y les digo, oigan, ¿por qué no tienen miren, yo estoy de esto, hagamos una clase de arte sonoro? No, arte sonoro para qué, pero no sabes si es el sonido para cine, no sabes editar para video, no sabes, todo es cómo puedes tú utilizar la arte de sonido para ayudar al artista visual, porque el artista visual es el que tiene control. Desde la cultura hasta el video, la televisión, el cine, el videoarte, todo lo que quieran, ¿no? Entonces es un poco entretenido, ¿no? Entonces es un problema fuerte que tenemos que solucionar, que intentar solucionar. No se puede crear las estrategias, a lo mejor las estrategias eliminar el proceso del arte sonoro y el arte visual, no sé, es discutible. Bueno, a esta historia, si es algo importante, se me fue de la cabeza. Bueno, a esta historia, todo esto venía también a que, bueno, nosotros arte sonoro se inventa como término, si quiere, o se acumula de forma contemporánea en 1984 con un show que se llamaba Arte Sonoro en Nueva York. Y el curador tenía la intención de hacer arte sonoro, pero él no estaba acuñado, lo que tenía, porque eso es un tema muy importante. Después de haberse acuñado, lo que nosotros hemos hecho es regresar en el tiempo, agarrar un montón de cosas inconexas que no pertenecen a la misma historia y hemos construido una historia del arte sonoro que no se entiende de forma contemporánea como la historia lineal del arte sonoro. Esta historia lineal del arte sonoro realmente no existe, es una construcción académica. Una construcción utilitarista y pragmática para lograr enfrentarnos a un montón de transformaciones inconexas. Pero está bien, ¿no? O sea, entendido eso ya se puede conversar un poco de esta historia. Especialmente es interesante porque el arte sonoro y
visuales muchas veces, los pintores, etcétera, los que generan esa transformación. Y eso es una cosa también que requiere una conversación muy larga bueno, y la búsqueda de una respuesta, ¿no? Si lo ven el día de hoy, el resultado del desarrollo de esta cultura de las artes visuales en contraparte al desarrollo de las artes sonoras es que a ninguna persona promedio le resultaría raro, incómodo, anormal o no digerible ver una obra de arte abstracto. Lo puedes ver sin ningún problema. Todo el mundo lo acepta, lo vas a ver en el consultorio del dentista, en el hospital, en cualquier lado, donde tenga una pieza de arte abstracto, ¿no? Y no hay ningún problema. Ha pasado a ser parte de la cultura de la vida popular sin ningún problema. Pero no puedes hacer lo mismo con el arte sonoro. No puedes, en el mismo lugar donde pones una pieza visual de arte abstracto, poner de fondo para el lugar arte sonoro. Normalmente lo mismo va. Vas a tener tu pieza de arte visual, conceptualmente desarrollada, compleja, a partir de una historia de transformaciones increíble, y de fondo vas a tener jazz, o de fondo vas a tener música lounge, o si tienes música electrónica muy arreglada para digerir, para estar contento, para estar tranquilo, para estar relajado, etc. Pero ningún tipo de experimentación o de incomodidad sonora. Y lo visual ya no es incómodo, no es incomodidad visual, que pudo haber sido el momento revolucionario de la transformación visual, pero es simplemente parte del panorama, aceptado, integrado para la cultura popular sin ningún problema. Y con el sonido no es así. Eso es interesante porque, como les digo, en la historia inicial del arte sonoro, los representantes más importantes no son músicos. Si retrocedemos en el tiempo a nuestros primeros personajes importantes en Occidente de la historia del arte sonoro, la mayoría son pintores, hay muchos escritores, y hay muchos poetas. Los primeros experimentos que se realizan con nosotros hemos venido a llamar sonoro, lo realizan personas como Lili Busol. No debe hablar de Lili Busol, es decir, supongo o no. Tampoco, no, nada. Bueno, entonces, a ver, si es un problema, entonces tengo muy largo, pero probablemente porque es probable que nos quedemos hablando de los años 20 y los años 30, pero no importa, porque eso nos asienta conceptualmente en toda la discusión y los demás ya son datos genéricos. Los años 20 y los años 30 pueden ser una excusa para conversar sobre el tema de la historia del arte sonoro. Luis Busol es uno de los más importantes representantes de un movimiento artístico de vanguardia de la época más o menos de la Primera Guerra Mundial, que se llama el movimiento futurista. El movimiento futurista, como su nombre lo dice, era un movimiento de artistas alucinando porque estaban viviendo en el futuro, porque habían aparecido una serie de cosas que les parecían alucinantes, que eran las máquinas. Era algo así como si de pronto nosotros viviéramos rodeados de ovnis. Empezaron a aparecer un montón de máquinas en el ambiente urbano, a las cuales el ser humano no estaba acostumbrado. Junto con el desarrollo industrial, aparecen todo tipo de motores, máquinas, cañones, etc., ametralladoras, producir ruidos, y esos ruidos son relativamente nuevos, parece humano. Entonces, lo que discute de alguna forma, sobre lo que discuten los futuristas, y que la primera apertura a la posibilidad de un arte sonoro que haga ese corte con la historia de lo que es música, simplemente es, a ver, los músicos hacen todas estas cosas abstractas, raras, completamente disociadas de la realidad, completamente alienantes, que es tocar, generar en un instrumento una serie de sonidos o una serie de acordes y luego tratar de decirnos que estos acordes abstractos, descontextualizados, alienados, representan una temática humana. Y entonces de pronto Busol dice, espérate, yo no necesito que alguien me haga una construcción complejísima en un piano para decirme una ametralladora. Mejor digo simplemente y ahí está tu ametralladora, así suena. No necesito de toda esa complejidad, no necesito de toda esa alucinación, abstracción intelectual. Los sonidos están ahí, ¿por qué no los vamos a usar? ¿No? ¿Cuál es el problema? Y empiezan a generar una serie de poemas, porque de alguna
forma también parte de su conversación es: tampoco necesito los instrumentos de siempre. ¿Para qué? No los necesito. El primer instrumento que tengo, que es funcional, que no necesita ninguna ayuda, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer instrumento? ¿A alguien se le ocurre? La voz. Es el primer instrumento, no necesito absolutamente nada. Segundo instrumento, mi cuerpo. Cualquier parte del cuerpo que genera sonido también. ¿Para qué necesito? No necesito un piano, no necesito una orquesta, no necesito todos estos personajes, no necesito que a veces la academia me da permiso de entrar y pasar 50 años estudiando para poder tocar la pieza de parte que se puede hacer 2 años. No es necesario. Yo puedo generar sonido ahorita. ¿Con qué genero sonido primero? Con la voz. Y con la voz que puedo representar no solamente ideas abstractas y conceptuales, también igual que lo que hace la música a través del lenguaje, el que no es una abstracción, sino simplemente revelando la naturaleza de los sonidos mismos que yo encuentro, especialmente toda esta invasión de sonidos maravillosos del futuro representados por las máquinas. Entonces, que viva la máquina. Y empiezan una serie de poemas futuristas en los cuales se empieza a mezclar el sonido de los aparatos. Entonces, la pregunta era, la pregunta que yo hice siempre, la pregunta que yo respondía a través de su poesía es: ¿por qué yo, para poder hablar de un cañón de guerra, tengo que hacer 5 líneas de palabra para tratar de revelar, replicar o fabricar el espacio en el cual está el cañón? Si lo único que tengo que hacer es decir boom, y boom significa una explosión, y se acabó. ¿Para qué una explosión tengo que decir, no? Tengo que decir 5 frases poéticas que enturbien la naturaleza del sonido mismo. Si el sonido mismo tiene el poder de representarse, no necesita que yo lo represente. Ahí está. Y yo lo puedo aprovechar. Y hay una pieza que esperemos que esta cosa se haya cargado. Vamos a ver cómo está el punto de volumen. San Tum Tum. Es una pieza de Marinetti. Voy a tocar un segundo para que vean de lo que estoy hablando. Sí, claro. Ogni 5 secondi cambio l'assedio per indicare spazio con un accordo. Pum, pum, pum. Ho 500 metri per affannarlo, smontarlo, sparpagliarlo all'infinito. Nel centro di quel pum pum, spiazzati, a un'altezza 50 km quadrati, a fare sofficanti pugni, a tenersi la violenza, ferocia, l'età. Questo passo grave, scandalo e spani, voglio agitatissimi abusi della battaglia, furia, fanno leggi, occhi nemici, aperti, tesori, vedere, udire, fiutare, tutto, cada parte di tretrici, svegliare, praticare, scolarsi, schiaffi, pippa, pum, pizzolini salti 200 metri, incidente. Giù, in fondo l'orchestra, stanni di passare, buoi, bufali, pungoli, carri, pippa, zin, ciao, illari, riti, tre batterie di bullo in marcia, su in Parizza, o Carvavela, 200 lampi in arrivo, 139 in partenza, gridano ufficiali spaccare col territorio, torni qua, torni là, bum bum bum, ciao! Ponte, Bueno, esto es la idea, ¿no? La idea es estar representando una batalla, la batalla de Adrianópoli, y para poder representar la batalla están tratando de revelar los sonidos naturales de la batalla, de darle la dinámica real que no le da el ambiente de la poesía, porque no utiliza las posibilidades de modulación del sonido, ¿no? Sino se preocupa exclusivamente de la temática de la abstracción de la palabra, que da un sentido y tú reconstruyes una imagen de lo que ha pasado, pero no aprovechas o no aprovechabas, según ellos, las posibilidades de modulación del sonido para generar nuevos niveles de lectura, de interpretación y de representatividad de los fenómenos. Entonces, se está tratando de representar en múltiples niveles qué es lo que sucede en una batalla. Esto lo vamos a ver aplicado en la esfera del arte sonoro de formas mucho más complejas cuando ya aparecen los sistemas de grabación, etc., ¿no? Pero, bueno, ya existían en este momento realmente, pero no se implementan todavía. A ver, por ejemplo, esto sería...
supuestamente representan cierta cosa para mí, usar su significación y simplemente reconstruirlas o reorganizarlas de alguna forma. Veamos. Problema, pues son miles de cosas. Voy a poner dos cosas para escuchar ahora. Una es por una cuestión de conocimiento histórico. A ver. Esta de aquí la pondré. Alexei Luchensky es un